Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada La biopolítica y la filosofía del derecho, que hace parte del ciclo de capacitación en filosofía del derecho. El pensamiento de Michel Foucault ha ejercido una marcada influencia en diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas, en particular en la filosofía, la sociología, la teoría política, el psicoanálisis y la semiótica de la escuela francesa. Sus reflexiones poseen una concepción crítica heredada en gran parte por el marxismo y la filosofía nietzscheana, donde cuestiona los discursos científicos que reproducen la continuidad del sentido común, arrastrando al pensamiento humano por las mismas estructuras mentales, y por esta razón Foucault realiza un discurso que construye una nueva epistemología que cuestiona el statu quo, construyendo una resistencia al pensar del sujeto a partir del análisis de las relaciones entre sujeto y objeto dentro de los modelos y estructuras sociales vigentes. En el día de hoy contamos con el privilegio de contar con la participación del doctor Alejandro Gómez Jaramillo, abogado titulado de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en sistemas penales comparados y problemas sociales de la Universidad de Barcelona, doctor en sociología de la Universidad Autónoma de México. El doctor Alejandro ha sido director nacional de política del Ministerio de Justicia en Derecho de Colombia, docente investigador a nivel nacional e internacional. Fue también director del área de justicia del Centro Toledo para la Paz. También fue director del doctorado en Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Colombia. También ejerce el cargo de conjuez de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Tan pronto finalice la exposición, nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Gómez, dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Alejandro Gómez Jaramillo. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Cordial saludo a la doctora Diana Alejandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, además por esa excelente presentación, introducción que nos hace del pensamiento de Michel Foucault y sobre todo del impacto que tiene en las ciencias humanas y particularmente en el derecho. Asimismo, doctora Mari, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, quiero decirle que estoy muy agradecido por esta invitación y agradecerle fundamentalmente a todas las personas que están conectadas a esta videoconferencia. El día de hoy voy a mostrarles a ustedes la pertinencia del método genealógico de Michel Foucault para comprender los sistemas jurídicos actuales. Yo creo que lo que ha demostrado este momento actual de crisis suscitada por la crisis sanitaria del COVID-19 es la pertinencia y absoluta perspicacia e intuición de Michel Foucault para comprender el futuro, por lo menos de Occidente. Y por supuesto, nos dota de unas cajas de herramientas que nos permiten comprender las transformaciones vertiginosas a las que definitivamente este ámbito, este contexto nos ha llegado. Intentaré, por lo tanto, a pesar de las dificultades por la magnitud del sistema de pensamiento de Michel Foucault, intentaré demostrarles que los sistemas jurídicos no se fundan en modelos teóricos. Es decir, los sistemas jurídicos, desde esa genealogía de Michel Foucault, se fundan
es a partir de las prácticas sociales. Las prácticas sociales transforman los discursos de verdad y los discursos de verdad sustentan los sistemas normativos, de tal manera que un nuevo sistema jurídico no depende de una construcción teórica, por lo menos no en un primer momento, sino de todo un entramado y de un conjunto de prácticas que son las que finalmente se transforman de manera vertiginosa en este momento, repito, que vive la humanidad. El título de la ponencia hace alusión al poder regulatorio del Estado, según Foucault, es decir, a ese biopoder, pero para poder llegar a esa concepción del biopoder vamos a hacer una especie de reconstrucción aplicada, trataré de ser práctico a pesar de la complejidad del pensamiento de este autor, y por ello el título es Biopolítica y la filosofía del derecho. A continuación, como lo ven ustedes, voy a permitirme desarrollar mi presentación con el apoyo de PowerPoint. Lo primero que voy a plantearles de una manera muy sencilla y que no nos agote demasiado tiempo, es un poco, es una división, digamos, personal que hago yo de un Michel Foucault que tiene por lo menos 3 etapas y eso nos permite como comprenderlo en su contexto, por qué las derivas y los cambios tan importantes al final de su obra. Una primera parte que está, digamos, protagonizada por estos 2 textos que ven ustedes en la diapositiva, Historia de la locura en la época clásica, que además constituyó su tesis de doctorado, una de sus tesis de doctorado, porque la otra era la introducción a la antropología filosófica de Kant, y ese texto de la historia de la locura, que es muy significativo además, pues para la historia del pensamiento, el análisis cultural de la psiquiatría, la genealogía del concepto de locura, y el texto que ven ustedes, de ahí de tercero, las palabras y las cosas, incluso la arqueología del saber. Esos textos, digámoslo así, caracterizan ese primer Foucault, que como nos lo ha dicho la doctora Mari en la presentación, tiene un enfoque, digámoslo así, epistemológico, pero en el sentido de la epistemología francesa, que por supuesto se centra en el concepto de la averiguación de la verdad, la teoría sobre la verdad, es decir, ese primer Foucault estaba interesado fundamentalmente en la verdad, los discursos de verdad, y en esa, digamos, visión de sus maestros, Canguilhem, Bachelard, propios de la escuela del Colegio de Francia, y que introducen las ideas de Nietzsche al campo de la teoría del conocimiento. Las ideas de Federico Nietzsche, es una lectura muy particular de Federico Nietzsche, si me permiten una lectura francesa de Federico Nietzsche, la que caracteriza a Foucault y la que caracteriza, digamos, a esa epistemología francesa. El segundo ciclo, que está caracterizado por, digamos, esa parte más conocida del pensamiento de Michel Foucault, sobre todo más conocida para nosotros los abogados, los juristas, y que se destaca fundamentalmente por el texto de Vigilar y Castigar. Yo creo que uno de los textos más influyentes de la historia del pensamiento en el siglo pasado. Y la verdad y las formas jurídicas, que no es un texto, sino que en realidad lo que hace es darle alcance a lo que él ya ha planteado en Vigilar y Castigar en una serie de conferencias que Foucault da en Brasil. Entonces, en este segundo ciclo del pensamiento de Michel Foucault, claramente ya no hay, digámoslo así, que el eje no es la epistemología, aunque obviamente pues esto no se olvida, sino que en este segundo ciclo es el poder, las relaciones de poder, obviamente la relación verdad y poder,
y, por supuesto, el análisis del poder disciplinario, que pues es una categoría de análisis sin la cual creo yo no podríamos entender el surgimiento de gran parte del derecho en la modernidad que nosotros en la América hispana, por supuesto, heredamos de los europeos y hoy en día, digamos, incluso del mundo anglosajón. Entonces tenemos ese segundo ciclo, concentrado más es en las relaciones de poder. El primero, epistemología, verdad, obviamente una epistemología francesa. El segundo, el poder y el poder del momento actual, de las sociedades actuales, que es el poder disciplinario, poder que se evidencia en las prisiones, poder que se evidencia en las universidades, poder que se evidencia en los hospitales, por eso escribe El origen de la clínica, el origen de los hospitales, y por supuesto un poder que está vinculado a un saber que tiene que ver con el derecho penal, la criminología, la psiquiatría en el caso de la locura, la medicina en el caso de la enfermedad. Entonces, ese segundo ciclo, que es un poco, digámoslo así, el ciclo más conocido de Foucault, en donde pues también se suscitan muchas críticas, incluso un poco por la introducción que nos ha hecho la doctora Mari, yo diría, aunque es común, porque no es fácil entenderlo, que yo diría que Michel Foucault no es marxista en el sentido de ser un continuador de las tesis de Marx. Obviamente, pues, como todos los filósofos, incluso los que critican a Marx, se apropian de gran parte de la discusión, así como Kant, que son filósofos que terminan, digamos, siendo siempre la coine, el punto de reflexión para los demás filósofos. Pero yo diría que Foucault, a pesar de que en su juventud militó en algunos movimientos de izquierda, sobre todo maoístas franceses, su cercanía al Tusser, su cercanía a Sartre, pues que al final él se desliga de todas esas tradiciones, y incluso pues los marxistas de la época escriben un texto que se llama Disparen sobre Foucault, cuya carátula es la foto de la cara de Foucault con una mira, en donde precisamente esos marxistas cuestionan los planteamientos de Foucault, que obviamente se desligaban de esa dialéctica abstracta que hereda Marx de Hegel, dice Foucault, y Deleuze, y Gilles Deleuze, con quien comparte esas ideas, y por supuesto se desliga de las tesis de que la única forma de transformar la sociedad es a través de la conciencia del trabajador y del obrero y de la empatía que otras clases sociales puedan tener con esa toma de conciencia. Pues él reivindica muchas otras formas críticas, nuevamente como ha sido la presentación inicial que me han hecho frente a esta ponencia, pero indudablemente una crítica más contemporánea, algunos por eso llamarán más posmoderna. Yo no creo que él nunca hubiera aceptado el término de posmoderno, ni tampoco de deconstruccionista, porque él, a pesar de que no admitía que era un filósofo en el sentido, digamos, de la metafísica, en realidad él lo que hace son planteamientos que finalmente son propios de la forma de obrar y de preguntarse desde la filosofía. Es clave en ese segundo ciclo la conexión que él tiene con el derecho penal y con la criminología. Incluso ustedes miran en Vigilar y Castigar, y él hace al comienzo un guiño a dos famosos criminólogos de la Escuela de Frankfurt, pero que finalmente pues están interesados es en el derecho penal, que son Rush y Kirchheimer, en ese famoso texto de Pena y Estructura Social. Entonces, de manera tal que él estaba muy conectado con el derecho. Y un tercer ciclo, les decía, que realmente está subdividido en dos acápites, en donde primero, porque
el final de su vida está marcada obviamente por su enfermedad y al igual que Derrida al final de sus vidas pues intentan también como después de haber tenido una idea crítica de la sociedad por lo menos y de forma inteligente buscar una salida, una solución, una propuesta aunque sea vedada frente a esa crítica radical que han hecho a lo largo de sobre todo de su juventud, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa última parte es el interés de Foucault ya no por preguntarse por el poder a nivel, digamos, de todo el tejido social, ya veremos lo que se denomina microfísica del poder, el poder disciplinario, sino preguntarse, bueno, ¿y cuál es el tipo de poder que se ejerce desde el Estado, desde la gubernamentalidad? Y entonces es cuando él desarrolla el concepto de biopoder o de biopolítica, que no controvierte el concepto de la disciplina, el dispositivo disciplinario, sino que lo complementa y como intentaré mostrarles al final de esta charla, eso nos permite tener una caja de herramientas para evaluar nuestros propios sistemas jurídicos. Y les decía, al final de su vida, dentro de ese tercer ciclo, pues inaugura una serie de cursos pues, que ya había planteado más o menos de forma tímida en el segundo ciclo, pero aquí ya digámoslo así, se concentra en ello, que es una posible salida. Es decir, si siempre estamos sujetos al poder y a pesar de que resistimos, pues siempre el derecho, la ley, la norma, siempre va a determinar nuestros actos. El derecho, la norma y el sistema jurídico variará a lo largo, digamos, de distintas etapas, épocas, dispositivos, como lo veremos a continuación, pero siempre va a haber norma. Entonces, él, más o menos en ese sentido, dice, siempre estamos sujetos por la norma, siempre estamos sujetos por el derecho, por el Estado de Derecho. Entonces, él, obviamente, busca un estatus de libertad, y es allí cuando él desarrolla la tesis derivada de una lectura marginal de Sócrates, pero fundamentalmente de Séneca y de Marco Aurelio, sobre el cuidado de sí como práctica de la libertad. Es decir, la posibilidad que tienen los sujetos de tener un autocuidado, como Marco Aurelio, que tenía una dietética, le escribía a su madre, le escribía a sus amigos, estudiaba todos los días, es decir, un autocuidado y sobre todo un autoconocimiento, como dice la insignia del oráculo de Delfos antes de preguntar, conócete a ti mismo, y ese conocerse a sí mismo es lo que permite esculpirse a sí mismo. Y el que tiene una verdadera relación consigo mismo es capaz entonces de gobernar a los otros. Entonces él finalmente pasa digámoslo así, de la epistemología a la ética y de la ética a la política como una propuesta de el cuidado de sí como práctica de la libertad, en donde, entre otras cosas, hay unos cursos muy interesantes sobre parte de esa ética, de ese cuidado de sí que deben tener los gobernantes, que es la parresía, es decir, el coraje de decir la verdad. Aunque la misma vida esté en juego, el coraje de decir la verdad. Que debo decirlo sin ser sentimentalista, pero en este momento lo quiero decir, la parresía es la característica fundamental de los jueces de Colombia que tienen el coraje de decir la verdad, aunque eso implique muchos peligros. Entonces, más o menos, a partir de allí, de ese trazado general, es que seguiré desarrollando la presente conferencia. Ustedes ven en la diapositiva un libro cuyo título es Michel Foucault, filósofo. Este libro es una recopilación que hace Georges Canguilhem, quien fue maestro de Foucault, y allí presenta un conjunto de discusiones sobre el pensamiento de Foucault con el interés de que el pensamiento de Foucault se aplique, es decir, este señor, amigo nuestro, alumno nuestro,
pues en realidad ha hecho un aporte significativo a la historia del pensamiento. Necesitamos discutir la posibilidad de que estas tesis se apliquen y transformen la realidad. Dentro de los amigos cercanos que tienen un parte de la discusión dentro de este texto, está también un filósofo muy famoso, amigo gran parte de su vida de Foucault. Al final de la vida, Foucault se distancia de Gilles Deleuze. Tal vez dicen que porque Gilles Deleuze apoyaba la causa iraní y pues Michel Foucault se desligó en el contexto francés por los actos de terrorismo a que hubo lugar en su momento, de esa tesis y de esa simpatía de Gilles Deleuze. Pero bueno, esto no es más que un anecdotario. Allí Gilles Deleuze plantea un concepto clave para entender el alcance del pensamiento de Michel Foucault y el impacto que pueda tener. Allí Gilles Deleuze, en un texto, en un capítulo que se llama ¿Qué es un dispositivo?, señala que la filosofía de Foucault se presenta a menudo como un análisis de dispositivos en concreto. O sea, lo que nos está diciendo Michel Foucault, en realidad, si vamos a resumir cuál es el aporte de Foucault, es que él hace una descripción detallada de lo que él denomina dispositivos. Entonces, el concepto de dispositivo para mí es clave para incluso entender el pensamiento de Foucault como una caja de herramientas para poder entender y aplicarla a nuestra propia realidad, dichas categorías y dicho pensamiento. En ese sentido, Deleuze dice, entendiendo el pensamiento de Foucault, que para Foucault un dispositivo no es un objeto de conocimiento. Es decir, ellos ya están tratando, Foucault trató de rebasar la discusión típica de la epistemología, de que hay un objeto de conocimiento que debe ser descubierto y enunciado por el sujeto, y que cuando coincide el sujeto que enuncia al objeto, entonces estamos hablando de la verdad absoluta. Pues no, ellos ya no están hablando de esa tesis, digámoslo así, si me lo permiten, positivista, del objeto de conocimiento, sino que él dice que el dispositivo es más bien una porción de la realidad. Supongan ustedes que la realidad es esta mesa en la que yo me encuentro y el dispositivo es una pequeña porción de la realidad que se produce por un haz de luz que nosotros proyectamos en esa realidad. Es decir, nosotros que observamos la realidad, proyectamos con nuestras herramientas epistemológicas un corte, un haz de luz que finalmente hace un corte discrecional de esa realidad que puede ser infinita o por lo menos inconmensurable. De tal manera que el dispositivo es un corte que nosotros realizamos de esa realidad. ¿Qué aparece? Pues aparece entonces una porción de la realidad con una parte iluminada y claro, lo que no se alcanza a iluminar, lo que no alcanzamos a ver, lo que no alcanzamos a observar, queda en la oscuridad. Eso ya es muy significativo porque realmente lo que está en la oscuridad, porque no lo podemos ver, a veces es mucho más significativo y por lo tanto el método de Foucault está dirigido a problematizar eso que está oculto, eso que está oscurecido, eso que sirve de telón de fondo y que nadie dice, porque tal vez en eso está tal vez el descubrimiento de la diferencia, el descubrimiento de la complejidad, el descubrimiento de un discurso que no se ha señalado, un discurso de verdad que no se ha dicho, y para eso es la labor de la genealogía. Los límites, entonces, a esa porción de la realidad están dados por quien la ilumina, no son cortes objetivos. La realidad iluminada esconde, como les digo, zonas oscuras sobre las cuales no se dice nada.
por lo menos las teorías científicas, los modelos jurídicos para llevarlo a nuestro campo, las grandes escuelas no dicen nada sobre esas zonas oscuras que son significativas, pero que pues son saberes menores que pasan desapercibidos para la ciencia jurídica, un poco para aplicarlo a nuestro campo. Entonces ese haz de luz hace visible y hace no visible parte de la realidad. Eso que iluminamos es un dispositivo que a primera vista se presenta, según Deleuze, explicando Foucault, como una madeja de hilo. Es decir, lo que vemos no es algo organizado, lo que vemos no es algo absolutamente plano, superficial, como tal vez gran parte, digamos, del pensamiento occidental lo pretende mostrar. Lo que aparece es una absoluta abigarrada complejidad de acontecimientos. La metáfora que utiliza Gilles Deleuze es que aparece como una madeja de hilo abigarrada, como si fuera una maraña de eventos. Como buen filósofo, entonces, Foucault intenta en esa maraña que aparece encontrar un principio arquitectónico que organice esa maraña. En todo caso, obviamente, ese principio arquitectónico no puede ser, por ser una filosofía crítica, un pensamiento crítico, o por lo menos crítico de ruptura con la tradición metafísica, ese principio arquitectónico no valida los esencialismos. Claro, esto es lo más discutido del pensamiento de estos autores críticos. Entonces, el sentido que organiza ese conjunto de acontecimientos que hace parte de esta madeja no puede ser una verdad absoluta, una verdad metafísica, como por ejemplo lo ha sido en Hegel la lógica del progreso para poder organizar esa madeja a lo largo de la historia. Para Foucault ese principio arquitectónico es más bien un conjunto extenso de pensamientos y creencias articuladas a través del concepto de prácticas sociales, que finalmente esas prácticas sociales que se ven allí definen lo que se puede decir y lo que no se puede decir de una cosa, incluso lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar de una cosa. Eso es lo que más le preocupa a Foucault. ¿Cómo puedo pensar lo que no está definido en este episteme, en este conjunto de prácticas sociales? Es decir, una ruptura un poco con el estructuralismo que lo rodeaba. Es eso a lo que Michel Foucault le denomina discursos de verdad. Es decir, ese discurso que se desprende o que se funda en esas prácticas sociales en un momento determinado de ese corte de la realidad social. Por ejemplo, hubiese sido imposible hablar de la fecundación in vitro o de la maternidad subrogada en la antigüedad griega. Es decir, las prácticas sociales, las prácticas culturales que fundan discursos de verdad, pues finalmente determinan las reglas sobre lo que se piensa y lo que no se piensa, y obviamente, pues si no hay prácticas alrededor, prácticas tecnológicas, prácticas sexuales, prácticas culturales alrededor de eso que hoy en día podemos comprender todos como fecundación in vitro, maternidad subrogada, en una lógica incluso dentro del capitalismo, pues nosotros sí lo podemos pensar porque estamos en ese conjunto de prácticas, en ese conjunto de reglas que en otro momento sería imposible de pensar. Un poco como para ilustrar esa idea de las prácticas sociales. Obviamente, en la verdad y la forma jurídica, lo que hace Michel Foucault es hablar de un tipo de práctica social que son las prácticas jurídicas en la antigüedad griega, en el medioevo y en la sociedad actual que él llama sociedad de la disciplina, para decir, mire, cambian las prácticas jurídicas y con el cambio de las prácticas jurídicas cambia el discurso de verdad y con el cambio del discurso de verdad cambian las normas, cambian los sistemas jurídicos. A mí me parece que esa es una idea muy potente y que permitiría hacer muchas investigaciones en el campo jurídico en Colombia. De hecho, hemos desarrollado algunas en tesis de maestría y tesis de doctorado de
investigadores que han hecho unas apreciaciones muy interesantes en el caso colombiano de cómo han ido cambiando las prácticas, por ejemplo, lo diré más adelante como un ejemplo en el terreno de la infancia, de la adolescencia, y cómo ese cambio de las prácticas con el niño termina fundando una verdad distinta, un discurso de verdad distinto sobre el niño y cómo eso finalmente termina fundando un sistema normativo, es decir, los sistemas jurídicos se transforman desde su base por la transformación de las prácticas sociales y no, los sistemas jurídicos no se transforman por un eurekazo, por una idea, digamos, teórica de una escuela, sino más bien por las prácticas sociales. Obviamente, yo me apasiono con la operacionalización del pensamiento de Michel Foucault. Yo también soy crítico con muchos de esos planteamientos, pero lo importante es como entender las cajas de herramientas que él nos permite. Así entonces, por ejemplo, el discurso médico sobre la anormalidad y la normalidad, es decir, qué se considera enfermedad y qué no, en realidad se funda ese discurso médico en un conjunto de prácticas médicas que tienen que ver incluso con la lógica del hospital, de la clínica. Entonces, esa lógica de que el enfermo ya no está en su casa y el médico lo atiende en su casa, sino que el paciente, digo, está en su casa enfermo y el médico lo visita en su casa, sino que el paciente está en un hospital, en una institución, encerrado, panoptista, pues ahora con el COVID-19 creo que esas ideas de Foucault son aún incluso irónicamente más visibles, pues cuando uno está encerrado como paciente en un hospital es objeto de la ciencia médica y objeto de las prácticas médicas y de allí surge entonces la medicina como ciencia, los conceptos de normalidad y anormalidad. Entonces fíjense, son las prácticas, el encierro en la lógica del hospital, las que terminan fundando las normas de la ciencia médica. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué es normal y qué es patológico? El discurso psiquiátrico, que ese es, digamos, un ejemplo que desarrolla muy bien Michel Foucault en la historia de la locura. El discurso psiquiátrico es el que permite pensar la locura como la enfermedad. Me voy a explicar porque esto explica muy bien la forma, a su vez, de proceder de Michel Foucault. Ustedes ven en la diapositiva un cuadro, además que cuando uno lo ve es fantástico, ¿no? Es imponente. La balsa de la Medusa de Jericó, que está en el Museo del Louvre, ¿no? Y bueno, ahí dice el comentario en la diapositiva que es considerada como la obra icónica del movimiento romántico francés. Ustedes ven en la diapositiva una embarcación, una balsa, que representa una práctica típica del medioevo frente a aquellos que consideraba que eran locos. El tarot habla de la nave de los locos, es decir, ahí lo que hay es una evidencia histórica, genealógica, de qué era lo que se hacía, cuáles eran las prácticas que se desplegaban en el medioevo con los locos. ¿Cuál era la práctica? La práctica no era encerrarlos, la práctica no era medicarlos, la práctica no era curarlos, porque eso todavía no existe. ¿Qué prácticas existen en la lógica del medioevo? Eso que está representado en este cuadro, ven allí algunos muertos, otros blancos, libidinosos, y es que expulsaban a los locos de las ciudades, bueno, de los pueblos, de las poblaciones, y los enviaban al mar para que allí pues ocurriera lo que Dios destinara para ellos. Es decir, es una práctica de exclusión. Eso se transforma con el advenimiento de las sociedades modernas y el advenimiento de la disciplina. ¿Qué se hace con los locos? Ya no se expulsan. Tal vez un poquito por la metáfora poética, por eso es que tal vez se asocia el mar con la locura, ¿no? Porque finalmente era una práctica típica del medioevo. Entonces, de esa práctica típica del medioevo nace un discurso de verdad sobre la locura y unas normas que regulan la locura. Entonces la locura no era
era entendida en el medioevo más bien como una desgracia, en algunos casos divina, o en otros una gracia copiosa que da Dios, incluso profética, a algunos seres humanos. Pero finalmente lo que hacían las sociedades con ellos en esa lógica y en esa definición de la locura, cuando lo consideraban pertinente, era expulsarlos, tirarlos al mar. Pues bueno, eso cambia drásticamente y cambia con el advenimiento de las sociedades disciplinarias. Y el advenimiento de las sociedades disciplinarias está caracterizado fundamentalmente por la permanencia de los seres humanos dentro de instituciones en donde el común denominador es la vigilancia y el control de las personas que allí permanecen. De cualquier institución, ya lo veremos más adelante. De tal manera que a los locos entonces se les empieza a encerrar. Dicen que donde antes habían leprosos, dice Foucault, empiezan a encerrar a los locos. Y al encerrarlos, pues hay unos científicos de bata blanca que los empiezan a observar. Y esos científicos entonces en la lógica del encierro terminan creando, a partir de la observación detallada de quien está en el encierro, la psiquiatría, y por lo tanto se construye el discurso de verdad de la locura. Entonces, lo que nosotros entendemos hoy en día por locura, que no es exactamente lo que se entendía por locura en el medioevo, es que la locura es una enfermedad. Y ese discurso de verdad de la locura como enfermedad surge fundamentalmente de esas prácticas sociales asociadas, que cambian con las sociedades de la disciplina, asociadas con el encierro, la observación científica, el método científico y demás. Pudiéramos señalar multiplicidad de ejemplos, el derecho penal y la criminología, a través de la prisión, las prácticas de encierro en la prisión, el panóptico de Jeremy Bentham, son los que permiten enunciar el delito y el delincuente. Es decir, son las prácticas las que permiten crear una normatividad, un sistema jurídico y unas categorías de verdad como delincuente, proceso y delito que obviamente pues irrumpen en el caso del derecho penal en la modernidad. Es decir, contrario a lo que muchos intuyen, la posición de Foucault no es un mero relativismo, es decir, no es que la verdad es relativa, sino que aunque en cada dispositivo, es decir, en la época clásica hay una verdad sobre la locura, unas prácticas sobre la locura, una verdad sobre la locura, en el medioevo unas prácticas sobre la locura y una verdad sobre la locura, y en las sociedades de la disciplina, sociedades actuales, unas prácticas sobre la locura y una verdad sobre la locura. Aunque hay ese relativismo que cambia la verdad sobre la locura, en realidad pues Foucault sigue siendo un filósofo y dice, en todo caso, en todos esos distintos dispositivos, en esas distintas épocas, se pueden distinguir unas características que permanecen en todas ellas, como una especie de formalismo. En todos los dispositivos hay discursos de verdad, hay prácticas sociales y hay relaciones de poder. Es decir, que en cada porción de la realidad aparece siempre la verdad, el poder y las prácticas sociales. Es decir, las tres categorías fundamentales del pensamiento de Foucault. Ustedes lo ven en la diapositiva. Esa es una forma de diagramar lo que acabo de decirles. Esa porción de la realidad es un dispositivo y yo lo que encuentro cada vez que ilumino esa porción de la realidad son discursos de verdad, prácticas sociales, relaciones de poder. Verdad, poder y prácticas sociales. En realidad, pues, Foucault no habla de verdad, porque la verdad con B mayúscula es con la que quiere romper en la tradición de la metafísica, por eso habla de discursos de verdad, para no hablar de verdad absoluta. Habla de relaciones de poder, para no hablar de dominación, dominación absoluta,
y obviamente habla de prácticas sociales, acontecimientos y prácticas sociales, para no hablar de estructura social, un poco para romper con el estructuralismo. Claramente, la verdad, empecemos por ahí, la verdad constituye su mayor preocupación, como lo dije al inicio de su producción intelectual, y es allí en donde surge el método genealógico, la genealogía, que en mi opinión hereda Foucault, como les decía, de la epistemología francesa, y la lectura que hace la epistemología francesa de Federico Nietzsche, sobre todo de los textos Gaia Ciencia y la genealogía de la moral. Perdón. Diríamos que recupera a lingüistas y epistemólogos franceses como Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Georges Bataille, etc. Ellos hacen una lectura del filósofo alemán en textos, como les decía, Gaia Ciencia, muy importante Ecce Homo, muy importante la lectura que hacen de Así hablaba o Así habló Zaratustra, y por supuesto de la genealogía de la moral. Entonces ellos dicen, incluso si recuerdan La verdad y la forma jurídica, se empieza un poco por ese análisis. Dice Foucault que la genealogía, quiero que tengan esto muy claro porque creo que esto es una caja de herramientas para el análisis de nuestras transformaciones jurídicas y de nuestros sistemas normativos, que la genealogía implica una ruptura con la historia entendida como continuidad, como progreso, como evolución. Ahí ven ustedes una frase de Nietzsche que plantea precisamente ahí en Zaratustra. Dice, el espíritu se convierte en camello, luego el camello en león y finalmente el león en niño. El camello es una bestia resignada que lleva cuestas en la joroba, por eso es jorobado la historia, para Nietzsche. El león, en cambio, es una bestia salvaje, con garras, que rompe esa historia, esa tradición y crea nuevos valores. El león prepara el terreno de lo que viene, es decir, la conversión hacia el niño, que se supone en tiempos de Nietzsche, pues aún no se ha dado, y diríamos, no se ha dado hasta ahora. El león es el que agarra esa tradición, el que rasga, perdón, esa tradición con sus garras. El león es la genealogía. En la genealogía de la moral, entonces Nietzsche señala que la labor del genealogista, que es lo que rescata Foucault, es ardua, paciente, minuciosa. El genealogista explora un terreno farragoso, un pantano, digamos, es la metáfora, en el que se muestra en la superficie apenas algunos aspectos de la realidad. En el pantano, en la superficie, solo se ven eso, los elementos más superficiales con los que a veces nos quedamos, pero en cuyo fondo, en el lodo, en esa materia gris, los archivos, diríamos, eso que está oculto y pasa desapercibido por todos esos archivos que ni siquiera a veces la historia considera, en donde se encuentra el lodo, la materia gris, se descubren entonces por el genealogista asentados los acontecimientos definitivos, yo diría ocultos, que producen el surgimiento, la ruptura. Entonces, aquí surge la consigna principal del método genealógico. La genealogía no explora la verdad en la dimensión temporal, es decir, digamos, todo el sistema jurídico está fundado en unos mitos de origen que nos retrotraen al origen del derecho en el hombre de las cavernas y unos principios, digamos, universales que se sostienen desde el hombre de las cavernas hasta ahora, como si las instituciones básicas del sistema jurídico estuvieran allí y permanecieran evolutiva
y pacíficamente a lo largo de toda la historia. No, señor. El genealogista no tiene esa dimensión reconstructiva, temporal, con la que discutimos mucho con quien fue mi maestro de filosofía del derecho, precisamente el doctor Oscar Mejía, en la Universidad Nacional. Entonces, esa dimensión temporal no es la del genealogista, él más bien se ubica en el terreno y es una dimensión espacial y entiende que la verdad, ojo con esto, es una invención. La verdad surge, la verdad sobre algo, el surgimiento de una institución, la prisión, la clínica, el contrato social, es una invención que pudo inventarse, permítame la redundancia, porque ha podido surgir, fructificar, porque hay un terreno fértil que así lo permite. Ese terreno fértil son las prácticas sociales, las prácticas jurídicas, las prácticas económicas, las prácticas culturales, ese terreno fértil en donde una institución jurídica, una verdad, una norma ha podido surgir. Entonces, ¿qué hace el genealogista? Pues mirar ese terreno fértil en donde una institución, es decir, detallar en el lodo, en los archivos, detallar esas prácticas sociales y demostrar cómo de esas prácticas sociales van surgiendo los sistemas jurídicos, las normas, los discursos de verdad. De esa manera, entonces, Foucault, rescatando a Nietzsche, señalan que, pues Nietzsche en la genealogía de la moral lo deja muy claro, que la moral no está en el origen, en la naturaleza humana. La moral es una invención que ha podido fructificar gracias a un terreno abonado. Por eso Nietzsche, y Foucault rescata eso, señala que la moral occidental ha surgido de los valores judeocristianos. Ustedes ven en la diapositiva la carátula de la Constitución de Antioquia de 1812, la Constitución de Cundinamarca de 1811, la Constitución de Tunja de 1811, en el marco de la Nueva Granada. Y lo que yo digo aplicando, solo por un ejemplo, lo que yo digo aplicando esta idea de genealogía, de rastrear las prácticas y de señalar que, por ejemplo, el derecho penal no es un producto transhistórico, el derecho penal no está en la naturaleza humana, no tiene esencialismos, el derecho penal es más, aplicando la genealogía, yo digo, es un invento de la modernidad, y como invento de la modernidad surge el derecho penal, pues en la modernidad ilustrada en Europa, finalmente pues es Napoleón el que le da el acta de nacimiento, ni siquiera la Revolución Francesa, porque el primero que codifica toda esa experiencia del derecho penal en Europa, pues es Napoleón, después los alemanes con el Código de Baviera, pero finalmente es Napoleón. Y nosotros inventamos el derecho penal aquí, lo trasplantamos, ese invento de Europa y de Estados Unidos en el marco de la independencia norteamericana, lo trasplantamos a nuestra realidad gracias al movimiento independentista, tanto del primer ciclo como del segundo ciclo, Bolívar y Santander, en donde surge finalmente el primer código penal. Nosotros, la genealogía demuestra que pues ni los indígenas ni los españoles de la conquista tenían derecho penal, sino que es con las prácticas de los independentistas, racionalistas, del elogio de Jeremy Bentham. Bolívar y Santander eran amigos fieles de Jeremy Bentham, es que con esa práctica racionalista es que surgen las primeras constituciones. Ustedes lean estas primeras constituciones y se darán cuenta en estas primeras constituciones que son prácticamente un código penal. Los primeros códigos penales de nuestra realidad son esos. Lo mismo ocurre con el niño, les decía. El niño no existía, digámoslo así, ni siquiera el concepto de infancia y adolescencia existía, el discurso de verdad existía a comienzos del siglo antepasado, es decir,
surge el concepto de niño, de infancia y adolescencia solo cuando cambian las prácticas sociales, las prácticas económicas y las prácticas políticas. En el caso colombiano incluso yo creo que lo que surge es una idea de ciudadano, sufragista, un sujeto responsable, y la idea de convertir a los jóvenes en sujetos sufragistas genera esa idea de distinción entre el adulto y otra cosa, que son los adolescentes, y finalmente del niño, es decir, son las prácticas económicas, las prácticas políticas, las que terminan generando una nueva concepción del niño, hasta la de hoy, que es el niño, niña y adolescente como sujeto de derechos y prevalente. Eso no siempre ha sido así, los sistemas jurídicos no eran así. ¿De qué depende este nuevo sistema jurídico? De un cambio total de las prácticas sociales, de un cambio de las prácticas en el interior de la familia, en un cambio en las prácticas de la educación, en las prácticas económicas, la cada vez más incorporación de niños, niñas y adolescentes en el modelo económico. Todas esas prácticas nos permiten tener un modelo, un sistema jurídico y un discurso de verdad sobre el niño actual que se irá transformando seguramente con el cambio de esas prácticas sociales. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con, digamos, lo que ocurre actualmente con el comercio electrónico, con los títulos valores electrónicos, lo que ocurre actualmente, como lo decía al comienzo, con la maternidad subrogada, con una definición distinta sobre el concepto de familia, con los sistemas jurídicos de reconocimiento de matrimonio igualitario, es decir, todos esos regímenes jurídicos que van a terminar imponiéndose, y digo, ahora en este contexto de la virtualidad, eso será también una práctica social que transformará radicalmente no solo el sistema jurídico, sino la administración de justicia y el acceso a la justicia, y eso constituirá regímenes jurídicos y normas completamente distintas, pero determinadas o impulsadas por el cambio en las prácticas sociales, jurídicas y políticas. O, por ejemplo, cómo entender toda la protección jurídica frente a los conceptos de propiedad intelectual. Eso no existía. Pues imagínense en el mundo helénico hablando de que las ideas pueden venderse, que las ideas pueden comercializarse. Pues no, es con el advenimiento de la masificación y comercialización de las ideas a través de la imprenta, de las grandes editoriales, de la difusión de las ideas, que empieza a surgir de esas prácticas un sistema jurídico de protección de la propiedad intelectual. Es decir, son las prácticas los que generan nuevamente nuevos sistemas jurídicos. Como ven en la diapositiva, pues estamos en un momento actual ya no del panóptico físico, sino del panóptico digital. Esas son las prácticas actuales, ¿cierto? Esto del Internet, esto del Facebook, esto de la vigilancia, es que hemos renunciado absolutamente a la libertad de cátedra. Las clases son grabadas, registradas, medibles, vigiladas, inspeccionadas. Hemos renunciado a nuestra intimidad en las redes sociales, en Facebook. Obviamente hay aplicaciones que registran incluso si tenemos fiebre y por lo tanto ya somos peligrosos, objeto de un nuevo sistema normativo emergente, de lo que Bauman, un poco, yo creo que fue un gran lector de Foucault, denomina una sociedad líquida, de una vigilancia electrónica. Cambiaron las prácticas. Por eso la gente se escandaliza cuando yo digo que el sistema jurídico penal basado en las cárceles va a ser abolido. ¿Y yo por qué digo que las cárceles van a desaparecer? Porque finalmente las prácticas van a cambiar drásticamente y la vigilancia y la pena se va a hacer a través de esta vigilancia líquida, electrónica, que incluso va a ser mucho más eficaz y que va a generar controles más significativos. Miren, en Corea, con los software de reconocimiento de rostro, la medición de la temperatura, en China, todas las reacciones y el control sobre la población que eso significa. De manera tal que Foucault llega al final de su vida y el inicio es este curso que él da de defender la sociedad,
en el Colegio de Francia, llega finalmente al concepto de biopoder. Y el concepto de biopoder lo que señala es, bueno, el poder en las sociedades de la disciplina es un poder de la microfísica, en donde, ya por eso no le llama poder, sino relaciones de poder. En donde hay una relación de poder, hay resistencia. Eso me parece muy esperanzador de la tesis de Foucault. No, es que no veo el poder en todos lados, es que en donde veo poder, veo resistencia, ¿no? Y en ese sentido, entonces él dice que el poder no es algo que se tiene, no es algo que se ejerce, no es una esencia, sino que el poder es una relación que atraviesa toda la realidad. Y que esas relaciones de poder implican relaciones de resistencia. De hecho, en este momento en donde yo tengo el orden del discurso, impongo un orden del discurso ante ustedes, hay una relación de poder y ustedes en todo caso tendrán 1000 maneras de resistir frente a este orden del discurso que impongo yo a través de este apoyo virtual. Siempre hay relaciones de poder y siempre hay resistencia. Lo que dice Michel Foucault es que eso se llama microfísica del poder. Esa es la forma en que se constituye el poder en la sociedad, en el interior de las instituciones. Nosotros pasamos de la familia a la escuela, de la escuela a la fábrica, de la fábrica al cuartel, del cuartel al hospital, del hospital a la cárcel y tal vez al manicomio. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Siempre estamos transitando en la lógica de las instituciones, voraces dirían después, totales dirían después, y dentro de esas instituciones hay vigilancia, control y disciplinamiento. Y entonces son las técnicas de esas prácticas sociales del encierro las que generan los discursos de verdad sobre el sujeto en esta sociedad disciplinaria. Pero entonces dice Foucault, ya no estoy interesado en hablar más de esa descripción detallada de las sociedades de la disciplina y de ese poder disciplinario. Quiero explorar el poder y el derecho de la gubernamentalidad del Estado. Y dice, ese es un poder muy distinto, se llama biopoder. Mientras el poder disciplinario está dirigido a los individuos, el biopoder está dirigido a las poblaciones, mientras el poder disciplinario aconducta al individuo para imponerle una norma, el biopoder es regulatorio, regula los procesos de la población. ¿Qué procesos? La natalidad, la morbilidad, el espacio urbano y la seguridad ciudadana, el higienismo. De hecho, ahí está el origen de la ciencia de la policía, por lo menos en Francia, es decir, cómo ubicamos espacialmente a la población en el ámbito urbano, no solo para vigilarla, sino para mejorar su calidad de vida, porque en la lógica del contrato social nosotros le entregamos parte de nuestra libertad al soberano, pero nunca la vida, y él nos tiene que retornar bienestar, seguridad y felicidad. De tal manera que el soberano ejerce un poder, pero es un poder regulatorio de la población en términos demográficos, en términos de natalidad, en términos de morbilidad y en términos de el control dentro del ámbito de las ciudades. Pues ese control, ese biopoder está absolutamente presente en el contexto actual, esa regulación de la población por parte de la gubernamentalidad de esos procesos y, digo yo, no controvierte la microfísica, la sociedad y la disciplina, sino que son dos prácticas, las dos, la disciplina y el biopoder, que caracterizan la realidad del dispositivo. Entonces, en el dispositivo hay discursos de verdad, ya hablamos de los discursos de verdad, hay poder, poder disciplinario y biopoder, los dos conviven, y finalmente, gracias a la interacción entre verdad y poder, entre verdad y poder disciplinario y biopoder, es que surge la norma, ¿cierto? Gracias a la interacción entre verdad y prácticas sociales y políticas y económicas y culturales y ejercicio del poder, gracias a esa interacción es que puede surgir la norma y el sistema jurídico. Entonces, si quieren hacer investigación, con esto culmino, creo que ya me pasé demasiado,
si quieren hacer investigación sobre nuestra propia realidad y dejamos esos mitos digamos, de explicar nuestro sistema jurídico como si fuera el sistema jurídico europeo, sobre nuestra realidad, hagamos genealogía para describir los dispositivos en concreto, rastrear las prácticas jurídicas, sobre todo las prácticas políticas, y cómo esas prácticas jurídicas, sociales, políticas, terminan construyendo sistemas jurídicos. Y eso no solo lo importante, con esto culmino, lo importante no es el pasado. Tenemos que rastrear el pasado a través de la genealogía, la ruptura, los cambios. ¿Pero para qué? Lo que llamaría Michel Foucault la ontología del presente, que es el espíritu del moderno. El moderno es el que rechaza el pasado, ¿cierto? Para poder vislumbrar lo que viene. Lo que viene está absolutamente signado por las prácticas que vivimos hoy en medio de esta pandemia, de esta crisis económica y de este encierro caracterizado por esta virtualidad. Muchas gracias. En estos términos doy unas líneas generales. Cuando quieran podemos profundizar en muchos de estos supuestos y le doy paso a la doctora para que se puedan realizar preguntas y resolver dudas al respecto. Muchas gracias, doctor Alejandro Gómez Jaramillo, por su muy importante disertación en torno a este filósofo tan importante. Vamos al espacio de las preguntas. Y la primera pregunta, doctor Alejandro, ¿cree usted que los aportes de Michel Foucault son útiles para entender el momento actual de crisis causado por la pandemia? No, evidentemente. Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Pues, es decir, o uno se queda en el diagnóstico o da los fundamentos generales y los aportes generales del pensamiento de Michel Foucault. Entonces, por razones pedagógicas, prefiero dar las herramientas para que cada uno saque sus conclusiones, pero esta pregunta me permite, entonces, poder sentar una posición frente al momento actual. Evidentemente, el poder disciplinario está en la lógica de una vigilancia líquida, obviamente. Fíjense que en Corea el control del contagio masivo en un primer momento estaba dado por rastrear las últimas llamadas y los últimos contactos que tuvieron los enfermos contagiados de COVID y trazar una red, es decir, vulnerando derechos fundamentales, derecho a la intimidad, una vigilancia electrónica que permite mirar usted está contagiado, con quienes usted interactuó en los últimos días y restringir las libertades de esas personas con las que interactuó este enfermo de COVID. Evidentemente, hoy más que nunca, eso que antes, digamos, no tomábamos muy en serio, o algunos no tomaban muy en serio de las tesis de Foucault, es una realidad. Estamos en las sociedades disciplinarias, o como diría Deleuze, sociedades del control, porque ya no es fábrica, sino empresa, ya no es jornada laboral de 12 horas, sino más bien flexibilidad laboral. Pues es la misma lógica, pero tecnificada, las sociedades del control. Entonces estamos en ese tipo de sociedad. Y aún más evidente, el biopoder, la biopolítica se evidencia en este momento de regulación de la especie humana, en donde los sistemas jurídicos, a través de la excepcionalidad, un poco esa tesis de Giorgio Agamben del estado de excepción está fundada en un debate que él propone con Michel Foucault, y es que la excepción se convierte en regla general en las constituciones actuales. La excepción de lucha contra el terrorismo en Europa y en Estados Unidos termina convirtiéndose en la regla general. La excepción de un sistema, de una emergencia sanitaria económica, termina creando un ordenamiento que, digo yo no sé si se quede allí por mucho tiempo y no solo de manera excepcional. Y entonces ahí hay un poder gubernamental y un sistema jurídico que lo acompaña, que regula o pretende regular los procesos de la población
En el ámbito de la ciudad, pues es evidente. En el ámbito de las epidemias, de las pandemias, lo que se realiza es precisamente un biopoder gubernamental. Y en ese sentido, tenemos en este momento sociedades del control de la disciplina con sociedades gubernamentales. Quiero decir, yo no estoy valorando si eso es bueno o malo, sino simplemente estoy diciendo, es el momento, estoy describiendo el momento actual y cuáles son los regímenes de verdad y jurídicos que se desprenden de ese momento actual. Yo no he emitido un juicio de valor ni sobre Foucault, ni sobre la descripción real, simplemente utilizo las herramientas de él para describir la situación actual. Muchas otras cosas se pueden decir, pero creo que eso en resumen podría responder a la pregunta. Doctor Alejandro, ¿cómo puede ser de utilidad el pensamiento y método de Foucault para la ciencia jurídica actual? Sí, evidentemente, esa pregunta me parece muy interesante porque permite recordar, remarcar, dejar una etiqueta, como dirían las técnicas de oralidad, dejar una etiqueta. Es decir, Foucault es francés, ¿cierto? Pero la genealogía es una herramienta que nosotros podemos utilizar para hacer investigación sobre nuestros propios sistemas jurídicos. Porque estamos viviendo con unos mitos y con que no evidencian la realidad. Por ejemplo, les digo yo, el principio de legalidad lo entendemos en el sentido de la realidad, el principio de legalidad de la realidad europea, ya diría que ni siquiera norteamericana, porque los norteamericanos están casi tan caóticos como nosotros los latinoamericanos, pero en una realidad europea en la que hay una vigencia y un cumplimiento de la norma por parte de los ciudadanos, en donde hay sistemas jurídicos coherentes, organizados, que los comprenden los ciudadanos y pueden motivarse con esas normas. Nosotros no, ¿por qué hablamos? Es decir, hablamos del principio de legalidad, pero realmente nuestro sistema normativo está lleno de multiplicidad de reformas normativas y jurídicas, de multiplicidad de, digamos, normas que no pueden ser atendidas por los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Sería... Muy bien, doctor Alejandro. La última pregunta. Usted nos habló de la genealogía como método en Foucault, pero no hizo relación a la arqueología. ¿Por qué? Uy, esa es una pregunta muy, muy difícil, compleja, pero que le interesa mucho pues, a las personas que quieren pues, operacionalizar y hacer investigación, repito, como Foucault como una caja de herramientas, porque siempre se da un debate de que Foucault en el tercer ciclo cambia el concepto de genealogía por el concepto de arqueología. Pero en realidad yo intentaría pues como armonizarlos, ¿no? Es decir, precisamente en ese curso de defender la sociedad, él trata de armonizarlos. Él dice, la genealogía es el método y la arqueología es la estrategia. Arqueología, dice él, hace alusión a archivo. Entonces la estrategia del genealogista es ir a los archivos para descubrir lo que no ha sido contado por las ciencias, lo que no ha sido contado por los modelos teóricos, para descubrir esa verdad oculta, y eso lo denomina él como una especie de insurrección de saberes, es decir, unas verdades que han quedado allí ocultas y que solo pueden resaltarse a través de ese ejercicio arqueológico. Entonces la arqueología es esa estrategia de buscar archivos, de buscar acontecimientos, rastrearlos, como él lo hace en La historia de la locura, como lo hace en Vigilar y Castigar. Recuerden que él primero habla de una historia de la Edamiens, que eso es un archivo, y luego de un reglamento penitenciario, eso es un archivo, y a partir de esos archivos sus ideas. Entonces la arqueología es muy útil metodológicamente porque uno va al archivo, por eso yo les muestro las constituciones de 1811 y de 1812, porque usted las lee
y de repente dice, aquí estoy descubriendo cosas que no están en los manuales. Por ejemplo, en la de 1800, y con esto termino, en la Constitución de 1812 se dice textualmente que el modelo procesal penal que se debe adoptar es el de los ingleses, el sistema de jurados. Así que si hacemos una genealogía, tendríamos que concluir del análisis del archivo que primero tuvimos sistema acusatorio en la lógica de la América hispana, que ese otro sistema más inquisitorial, escriturario y demás. Gracias. Esa sería la respuesta, doctora Mari. Gracias por la invitación. Agradezco a todos los cibernautas, a todos los que nos han visto a través de estas plataformas, particularmente, doctora, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que realmente implica para mí un honor estar aquí con ustedes y espero que de aquí en adelante siempre cuenten con nosotros y por supuesto con nuestra Universidad Santo Tomás para cualquier actividad que implique dialogar con, y con esto cierro, con nuestros jueces que tienen ese valor, esa parresía de decir la verdad, de tener el coraje de decir la verdad. Gracias. Nuestro agradecimiento especial al doctor Alejandro Gómez Jaramillo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, por su generosidad y explicarnos de forma clara y detallada el pensamiento crítico del gran filósofo Michel Foucault, quien en sus diferentes obras ha abordado las concepciones y problemáticas vinculadas al saber, el poder y el sujeto, por explicarnos y desarrollar el pensamiento de Foucault como una caja de herramientas aplicable a las diferentes investigaciones jurídicas que buscan siempre reestructurar un pensamiento lineal a partir de una crítica que deconstruya las estructuras del poder, pues no hay pensamiento más vivo que el que se transforma. Agradecimiento especial también a todos los servidores judiciales, servidoras judiciales y a los distintos actores del sector justicia que se han conectado a esta videoconferencia. Desde luego a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial, también muchas gracias. Y a propósito del tema de hoy, también explicado por nuestro invitado especial, nos despedimos con una frase del filósofo, historiador y psicólogo francés Michel Foucault. No soy profeta, mi trabajo es construir ventanas donde antes había paredes. Muchas gracias, un feliz resto de día para todas y para todos.